Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de problemas que se resuelven aplicando ecuaciones de primer grado con una incógnita. Y para ilustrar este tema vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice: la suma de tres números es 200. El mayor excede al mediano en 32 y al menor en 65. Y el objetivo es encontrar los tres números. Recordemos que en el planteamiento de problemas de este tipo, lo desconocido, las cantidades o números que no conocemos, los representamos por una letra. Por costumbre utilizamos la X, sin embargo puede ser cualquier letra. En este caso, desconocemos tres números. Le llamamos número menor, número mediano y número mayor. Vamos a empezar por asignarle la letra X a uno de los tres números. Vamos a asignárselo al menor, es decir, vamos a representar por X al número menor. Inmediatamente pensaríamos en asignar como consecuencia a los otros dos números las letras Y y Z. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que mientras más variables involucremos en el planteamiento del problema, la solución va a ser más elaborada. De ahí que siempre es conveniente tratar de representar las otras cantidades desconocidas en función de la misma variable, la que ya asignamos a una cantidad desconocida. Mientras esto sea posible, lo vamos a hacer. Cuando definitivamente no sea posible, asignaremos letras diferentes. Aquí la pauta para establecer el segundo y el tercer números con base en el primero es las relaciones que nos están dando. Y esas relaciones son que el mayor excede al mediano en 32 y que este mismo, el mayor, excede al menor en 65. Con estas relaciones entre ellos vamos a establecer la expresión para el segundo y para el tercer números. En función, es decir, basados en la misma letra con la que estamos expresando el número menor. Y lo vamos a hacer bajo el siguiente principio. El mayor excede al mediano en 32 y al menor en 65. No podemos, a partir del menor, establecer una relación con el mediano, pero sí con el mayor. ¿Por qué? Porque dice el mayor excede al mediano en 32 y al menor en 65. Es decir, vamos a establecer con base en el menor la expresión que va a representar al mayor. Y el razonamiento es el siguiente. Si dice que el mayor excede al menor en 65, ¿qué entendemos por excede? Que es mayor que. Entonces, si el mayor excede en 65 al menor, quiere decir que el mayor es 65 unidades más grande que el menor. Y como consecuencia, el más pequeño es 65 unidades menor que el mayor. Entonces, pues, si el número menor es X, el mayor, como consecuencia, va a ser X más 65. ¿Por qué? Pues porque nos dice que el mayor excede al menor en 65, es decir, es 65 unidades más grande que él. Y ahora sí, a partir del mayor, ¿sí?, que dice que excede al mediano en 32, vamos a encontrar la expresión para representar al mediano. Si el mayor es 32 unidades más grande que el mediano es 32 unidades menor que el mayor. Por lo tanto, si el mayor lo representamos con X más 65, pues el mediano va a ser X más 65 menos 32. Si reducimos términos semejantes aquí, 65 menos 32, vamos a tener X
más 33. Y ahora ya tenemos simbolizados los tres números. El menor es x, el mediano es x más 33 y el mayor es x más 65. La suma de los tres números la vamos a expresar. La suma de los tres números la expresamos por consiguiente como x, el primer número, el número menor, más el mediano, x más 33, más el mayor, x más 65. Y nos dicen que la suma de los tres es igual a 200. La suma de los tres números es igual a 200. Igual a 200. Y eso por lo tanto lo expresamos como x más 33 más x más 65 igual a 200. Y ahora ya tenemos totalmente planteado nuestro problema y la solución es esta ecuación, por lo que nos vamos a abocar a resolver la ecuación. Vamos a reducir términos semejantes. X más x más x, 3x. Más 33 más 65, y esto nos da 98. Y esto es igual a 200. Ahora bien, el 98 se encuentra en el primer miembro sumando, lo vamos a transponer hacia el lado derecho, restando. Nos queda 200 menos 98. 3x por lo tanto es igual a 200 menos 98, 102. X, puesto que 3 es un factor de x, se encuentra multiplicándola, lo vamos a pasar dividiendo. Por lo que x es igual a, 3 es igual a 34. Y por lo tanto el valor de x, el del número menor, es 34. Este es el número menor. Por lo tanto, menor, 34. El mediano, x más 33, es 34 más 33. Es decir, 67. Y el mayor es x más 65, es decir, 34 más 65, 99. Para confirmar que lo que hicimos es correcto, vamos a sumar los tres números y debemos obtener 267 más 99. 9 más 7 es 16 más 4, 20, 11, 17, 20. 200, por lo tanto, si la suma de los tres números es 200 y las relaciones indicadas están representadas en los números, quiere decir que nuestro resultado es correcto. En este caso asignamos la incógnita al número menor. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos asignado al número mediano? Vamos a ver. El número mediano en este caso es x. Si el mediano es x y la relación que nos dan entre el mediano y el mayor es que el mayor es 32 unidades más grande que el mediano, pues entonces el mayor sería x más 32. Y nos dicen que el mayor excede en 65 unidades al menor. Por lo que el menor va a ser el mayor menos 65, y si el mayor es x más 32, pues el menor es x menos 33. Y ahora tenemos por lo tanto que el menor es x menos 33, el mediano es x y el mayor es x más 32. Vamos a establecer la suma de ellos, x menos 33 más x más 32. Y sabemos que esto es igual a 200. Vamos a resolver esta ecuación. X más x más x, 3x. Y menos 33 más 32 menos 1, igual a 200. 3x es igual a 200 más 1. 3x igual a 201.
Despejamos, x es igual a 201 sobre 3 y por lo tanto x es igual a 67. Y en este caso el mediano, 67. El menor es x menos 33. 67 menos 33 es igual a 34. El mayor es 67 más 32 y esto es igual a 99. Y hemos llegado exactamente a los mismos valores que ya habíamos encontrado. Esto quiere decir que independientemente de a cuál de las tres cantidades empecemos por asignarle la variable, mientras mantengamos las relaciones correctas entre las cantidades, el resultado va a ser exactamente el mismo. Podemos probar por curiosidad qué hubiera pasado si le asignamos x al número mayor. Si le asignamos x al número mayor, tendríamos aquí x, ese es el mayor. El mediano es 32 unidades menor que el mayor, x menos 32. Y el más pequeño es el mayor menos 65, x menos 65. Y ahora nuestra ecuación sería x menos 65 más x menos 32 más x. Y esto es igual a 200. Tendríamos 3x menos 97 igual a 200. 3x es igual a 200 más 97. 3x igual a 297. Y x por lo tanto es 297 sobre 3 igual a 99. Y entonces el mayor es 99, el mediano es 67, 99 menos 32, y el más pequeño, 99 menos 65, 34. Y llegamos una vez más exactamente a los mismos resultados. Entonces, pues, aquí lo importante es que establezcamos las relaciones correctas entre las variables. Mientras eso lo hagamos de esa manera, el resultado será exactamente el mismo y será correcto. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente. Si nuestro contenido te resulta de utilidad, suscríbete a nuestro canal, para que de esta manera recibas todo el material que subimos al mismo todos los días. Activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos nuevo material. Si consideras que este video particularmente te es útil, dale un like y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la dejes en un comentario. Hasta la próxima.